Bien, pues acabamos de terminar de ver el desfile y ahora vamos a hablar con alguno de los grupos participantes. Vamos a empezar por Jorge, de los Boteiros y el Folión de Viana do Bolo. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Bueno, explícanos un poco en qué consiste vuestra fiesta. Pues nuestra fiesta es un entroido que se celebra en la época del carnaval en Galicia, en Viana do Bolo. Y nada, lo único que hacemos es que cada pueblo pues tiene una representación como la que hemos hecho hoy en el Paseo Marítimo, que es hacemos percusión con bombos y azadas, con útiles de la labranza. Y después tenemos lo que es una máscara, que es el boteiro, que es lo que representa realmente nuestro colorido dentro del carnaval. Es decir, es una figura que lo que va haciendo es abriendo la comitiva de los fuliones y va abriendo un poco lo que es el recorrido que pueda hacer cada distinto fulión en los pueblos. Vosotros ya sois de los grupos veteranos aquí en Asturias, ya hemos estado con vosotros alguna otra vez. ¿Y qué tal esta vez la experiencia en Gijón? Pues un año más, todo muy bien, es decir, tanto organizativamente como lo que es el compartir con otros grupos, que también es muy importante, que es una de las cosas que quizás extrañamos cuando vamos a otros desfiles de la Máscara Ibérica, en donde nos encontramos con que no hay una comida comunitaria. Y aquí pues Asturias siempre nos abre la puerta de su casa y siempre nos muestra un sentir humano, entonces en donde podemos compartir, como hoy, una comida, unos pinchos, y poder también charlar y compartir entre todos los grupos. Pero muy bien, encantados. Volveremos, siempre que nos inviten, claro. Pues muchas gracias, Jorge, y esperamos volver a veros por aquí. Muy bien, gracias a ti. Pues seguimos aquí en Conocer Asturias, seguimos con los participantes del desfile de Máscara Ibérica en el Arco Atlántico y ahora estamos con Victoriano, de los Jurros de Alija del Infantado. Cuéntanos, Victoriano, ¿vuestra fiesta en qué consiste? De los Jurros y Castrones. Exacto. De Alija del Infantado. Bueno, nuestra fiesta es tradicional, posiblemente sea la más antigua diría de Europa, no diría de España, diría de Europa. La trasladamos desde el siglo VIII a.C. Es una expresión étnica que se trasladó hasta los Astures desde la invasión de los hunos al norte de Europa. Se trasladaron los celtas atravesando toda Europa y se situaron en lo que es Asturias y León, llamándose Astures. Ahí entramos nosotros a formar parte con un poblado, una tribu celta llamada Egurros. De ahí viene el nombre de Jurro, una derivación. Y los castrones eran los defensores de un castro que tenemos sagrado, de un asentamiento sagrado en Peñamortero, en Alija del Infantado. Es un enfrentamiento histórico y notorio entre el bien y el mal, más que físicamente, pues filosóficamente. Lo celebramos, como casi todos los antruejos, en febrero. Y después pues nos dedicamos, cuando nos llaman en alguna población, como es el caso de Gijón, pues a expresarles nuestro sentimiento y no dejar perder aquello que nuestros antepasados nos enseñaron. Bueno, y una de estas salidas, como tú comentas, es Gijón. ¿Y qué tal os encontráis por aquí? Gijón, los leoneses, poco tenemos que decir. Somos primos hermanos. Nos tratáis con un cariño y con una abertura de puertas que nos encontramos como en casa. Nosotros es el segundo año que salimos porque no habíamos comenzado a salir fuera de Alija. Queríamos que la gente fuese allí a conocerlo, pero nos damos cuenta que no, que hay que trasladarse y moverse y llevarles la historia. Y Gijón es nuestra casa. El trato que nos dan es exquisito. Tenemos al Pablo, que eso es una máquina,
trabaja, yo no sé, parece que vive de eso. Y nos infunde unas ganas de luchar y de estar juntos y de trabajar, que bueno, en cuanto suena el teléfono ya estamos en marcha, ya estamos en marcha. Y Gijón sí, es uno de los puntos claves para nosotros. El año pasado desfilamos aquí en Gijón, después fuimos a Villaviciosa y bueno, el cariño que nos dieron, horroroso. Después sí, seguimos con Pola de Siero y seguimos con Valdesoto y bueno, ya no digo nada más porque esto es la leche. Bueno, pues muchas gracias por todo, Victoriano. Esperamos veros por aquí, pues siempre. Nosotros siempre que nos llaméis sabéis que estamos aquí. Gracias. Gracias a vosotros. Pues a continuación vamos a hablar con Juan Carlos de Villanueva de Valrojo. Buenas, Juan Carlos, explícanos un poco vuestra fiesta, lo que mostrasteis aquí en Gijón esta tarde en el Paseo Marítimo. Pues nosotros este año hemos traído los carnavales en Antruejo, los carnavales de Cencerros y un diablo. El diablo nosotros allí sale el martes como cierre de los carnavales, de las fiestas, y traíamos humo con hierbas naturales para que oliera bien, pero bueno, normalmente lo que se hacía era intentar que oliera lo peor posible para echar a la gente ya para casa después de la merienda que invitaba el ayuntamiento. Y los carnavales de Cencerros pues es el carnaval típico de Villanueva, que allí lo corremos desde San Antonio. Desde San Antonio hasta el martes de carnaval, cualquier día que coincida podemos estar por las calles. Y bueno, ¿qué tal esta experiencia en Gijón? ¿Cómo lo habéis vivido? Muy bien. Ya estuvimos el año pasado, nos lo pasamos muy bien. Normalmente con los asturianos siempre nos lo pasamos bien. Yo desde hace muchos años ya en Lisboa tenemos alguna experiencia y en cualquier fiesta que estemos muy bien con todos. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y esperamos veros por aquí siempre. Venga, gracias. Seguimos en Conocer Asturias, en este día que hemos venido a grabar el desfile de la máscara ibérica con motivo del Festival Arco Atlántico. Y ahora estamos con Diogo, que es el representante de Aspeluteiras de Sendín. Buenas noches, Diogo. Buenas noches. Cuéntanos un poco vuestra fiesta, ¿qué es lo que hacéis? Nosotros en Sendín tenemos dos grupos, uno de chicas y de chicos, y en Sendín ya existen los politeiros a unos pelo menos 200 años que el que tenemos registros. La danza se acredita por los últimos estudios que tiene una origen religiosa, al contrario de un origen pagá que anteriormente se defendía, y la danza consiste en 8 politeiros o politeiras que bailan con palos al son de gaita de foles, caixa y bombo. Actualmente existen unos 80 danzas
y nosotros en cada actuación lanzamos más o menos de 10. Bueno, ¿y qué tal os han tratado aquí en Gijón? ¿Qué tal el desfile? Buenísimo, la gente, la organización, todo buenísimo. El ambiente me encantó, las personas se encantaron, fue mucho bueno. Bueno, pues muchas gracias y esperamos que volváis muy pronto. Sí, seguramente. Gracias. Gracias. Seguimos aquí, esta vez estamos con Maika y con Luis que nos van a presentar su fiesta. Cuéntanos, Maika. Nada, pues tanto nuestro traje como el de ellos, que somos nosotros, somos troteiros de bande y ellos bonitas de sande, son dos trajes típicos del entroido, del carnaval de la provincia de Ourense. Y nada, lo que hacemos es en las fechas de carnavales nos vestimos y salimos por el pueblo a hacer fiesta y esas cosas. ¿Vosotros, Luis? Lo mismo, es el traje típico del pueblo, lo sacamos también en la época de carnavales, el entroido que le llamamos, y bueno, fue una recuperación porque el traje estaba perdido hacía muchísimos años y por medio de una asociación de vecinos pues decidimos recuperarlo y aquí estamos, hemos venido a Gijón a haceros una visita. Bueno, de eso te iba yo a preguntar ahora mismo, ¿qué tal por aquí, por Gijón? Vosotros también sois del norte y ya sabéis lo que hay, ¿no? Pero ¿qué tal aquí en Gijón? Muy bien, una fiesta muy agradable. Muy satisfechos de la experiencia que hemos realizado. Maika, ¿vosotros? Lo mismo, muy buen ambiente, ya ves la fiesta que hay ahí, genial. Bueno, pues muchas gracias a los dos y esperamos veros por aquí pues muchísimos años más. Gracias. A vosotros.
Bien, seguimos aquí en Conocer Asturias, estamos aquí en el Botánico, seguimos hablando con los participantes del desfile. Ahora estamos con Emiliano, de Belía de la Reina. Buenas noches, Emiliano. Hola, buenas noches. Explícanos un poco qué es lo que habéis traído aquí a Gijón. Bueno, pues traemos el antrojo de Belía de la Reina, que es una localidad leonesa próxima, que tiene mucha relación con Asturias. Asturias y León siempre han estado muy relacionados, tanto para allá como para acá del puerto. Y la fiesta también se corresponde en gran medida. Hay un personaje principal que es el guirrio, que tenéis aquí en Asturias y que tenemos en Belilla. Y luego pues hay una serie de personajes secundarios que allí denominamos antrojos, que vienen acompañando al personaje principal, que es el guirrio. En Belilla además tenemos otra particularidad, que los guirrios están emparejados con los toros. Digamos que allí la influencia de la meseta también llega. El toro es el semental por excelencia, el animal más venerado de la meseta. Entonces esa veneración al animal, pues al animal toro como semental, pues está reflejada en estos ritos de carnavales. Y allí tenemos los guerreros asociados a los toros, cosa que hace muy bonito. Y luego pues una serie de personajes también asociados al carnaval, pero que en muchos de los casos no pertenecían al carnaval, bien podían pertenecer a comienzos de año, para hacer cuestaciones. Hay personajes del corpus, los gigantes, los enanos, las momias, las calaveras estas de animales son muy llamativas y son procedentes de la procesión del corpus, pero en la Edad Media, debido a las prohibiciones cristianas, toda esta serie de ritos profanos se prohibieron y la única época permisiva para realizarlos era en época de carnaval de Antruejo. Entonces quedaron un poco adscritos a esta época, pero no quiere decir que sean de esta época, son anteriores incluso a la celebración del carnaval. Bueno, es el segundo año que estáis aquí en Gijón, ya tenéis un poco de experiencia, ya no sois novatos por decirlo de alguna manera, ¿y qué tal lo habéis pasado? Bien, es un desfile muy agradable, la verdad que el guerrero, los toros y guerreros nuestros son personajes de interior y el pasear por la orilla del mar es muy gratificante, muy prestoso, muy bonito es, vamos. Bueno, pues muchas gracias, Emiliano, y esperamos volver a veros aquí el año que viene. Sí, gracias a vosotros. Pues estamos aquí con Felipe, los Idos y les Comes de Valdesoto. Ellos son la parte organizadora de este desfile y como parte organizadora, Felipe, cuéntanos cómo habéis valorado la experiencia de este año. Bueno, la experiencia ha sido, yo creo que muy positiva. Ha habido una alta participación de gente viendo el desfile durante todo el paseo, interactuando, aceptaban de buen grado todas las bromas, participaban. Y, bueno, por un lado la cantidad de público que estimamos que va creciendo año a año y por ese lado muy positivo. Muy positivo también seguir trayendo gente de otras comunidades, de otros países, los grupos que vienen de Portugal, que eso está demostrando que el festival crece año a año. Hay alguna cosina que se puede mejorar, por un lado los tiempos igual en el desfile, tema organizativo de facilitar a los grupos que participan, que como se ha podido observar son trajes que son muy pesados, que la gente tiene que tener un descanso después del desfile, poder asearse bien y hacer un poco más espaciado en el tiempo para que la gente que está haciendo un esfuerzo pueda estar un poquitín, si cabe, más a gusto. Por otra parte, echábamos en falta en este año la participación de más grupos asturianos, ya que solo estuvimos nosotros como representantes de los Idos y les Comedies de Valdesoto, con la bandina del grupo Principado de Lugones y la participación del grupo de Tineo. Pero hay otros grupos de Allande, de Ibias, que participaron en otros momentos y que a nosotros personalmente nos gustaría que estuviesen aquí. Bueno, pues iréis mejorando año a año y seguro que el que viene pues otro poquito mejor y que sigáis muchos años. Pues esperamos seguir mejorando, que siga creciendo, seguir mirando por las tradiciones y
esperemos que podamos contar con otros grupos de nuevo de Asturias y seguir invitando a grupos de fuera para que toda la gente aquí los pueda seguir conociendo. Gracias, Felipe. Muchas gracias a vosotros. Bueno, por último, pero no por ello menos importante, y además con un guiño especial a nuestra tierra, son de aquí de Asturias, son de Tineo, ellos son los aguilandeiros. Buenas, Chema, cuéntanos, ¿en qué consiste vuestra fiesta? Bueno, pues es un poco recuperar la tradición que había en Tineo hace 70 años. Esto era porque había poco dinero para comer, entonces la gente salía a pedir el aguinaldo para poder tener algo para comer, ¿no? Para tener algo para picar y llevarse a la boca y demás. Entonces, bueno, había gente que colaboraba con comida, había gente, el que más podía, que colaboraba con más dinero. Entonces, bueno, pues estuvo 60 años sin hacerse, era una tradición de Tineo de la parte de los corros y todo esto por ahí por arriba. Y entonces, bueno, pues la recuperamos un poco y ahora pues parece que la gente va volviendo a tener esta acogida que tenía antes otra vez. Vamos por los pueblos, hacemos el espectáculo, hacemos la boda, el casorio. Y entonces, bueno, la gente va cogiendo un poco otra vez lo de los guilandeiros otra vez y va volviendo a coger digamos, la tradición que llevaba tanto tiempo sin poder hacerse, ¿no? Bueno, ¿y vosotros qué tal lo pasáis aquí en Gijón? Muy bien, es el segundo año que venimos invitados y venimos muy contentos desde Tineo. La gente nos ha acogido muy bien, todos los grupos, la gente por la calle nos saca fotos, todo estupendo, la verdad que es muy buena acogida. Deseamos que nos inviten más años y poder volver más años otra vez aquí a Gijón, vamos, con vosotros. Bueno, pues ya que estáis aquí cerquitas, también nosotros esperamos veros muchísimas veces más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias, un placer. Estamos aquí también con Rosa, también de los aguilandeiros. Cuéntanos, Rosa, un poco también de la fiesta, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, nada, mira, la idea esta surge un poquitín porque vimos que en Tineo existían, aguilandeiros. Entonces, antes de empezar a salir nosotros, lo primero que se hizo fue un trabajo de campo, intentar ponernos en contacto con gente que lo vivió y bueno, y en Tineo pues intentamos recuperar esa tradición pues que hacía tiempo que estaba perdida. Poco a poco vamos sacando personajes. Intentamos que cada persona de Tineo o del concejo quiera participar con nosotros y bueno, lo que valoramos es mucho la participación, bueno, la gente que nos ayuda muchísimo a la hora de informarnos cómo iban los personajes, cómo hicieron ellos, o sea, un poquitín de todo. Y entonces, bueno, pues llegamos ahora mismo pues a ser un grupo de guilandeiros de 34 personas, todos de Tineo, y bueno, eso para nosotros, tanto para Elías como para mí, como para el resto, pues es una labor muy grande de poder que la gente, ya que haces unos trabajos, que te respondan de esta manera. Bueno, ya le hemos preguntado a tu compañero Chema, pero ahora queremos saber también tu opinión, que te mojes, ¿qué tal aquí en Gijón? Pues muy bien, estamos encantados, es el segundo año que venimos, el primer año veníamos un poco nerviosos porque claro, estamos muy recientes en todo esto, trabajando eso sí, pero bueno, y el segundo año pues la verdad genial, estamos muy contentos, el recibimiento, el arropaje, la fiesta, el participar con otras mascaradas y conocer otras culturas que al fin y al cabo que todo es, al decir, unificado. Bueno, pues muchas gracias, Rosa, y al igual que Chema, esperamos volver a veros por aquí. Pues sí, a vosotros y gracias por esta acogida, ¿vale? Gracias.
Bueno, pues esto ha sido todo desde aquí, desde el Jardín Botánico de Gijón. Esperemos que os haya gustado y que la próxima vez os animéis también a verlo en directo. Muchas gracias. Portugal está presente un año más en el Arco Atlántico. Este año el municipio invitado es Nazaré y además podemos encontrar diversos puestos con artesanía y productos alimentarios.